martes 16 de enero. Un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 26. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos meditando el capítulo 2 de San Marcos. De hecho, hemos llegado ya a los últimos versículos. El día de mañana estaremos ya en el capítulo 3. Y los versículos que hoy hemos leído nos presentan el cuarto relato de 5 relatos que contiene este ciclo y que comenzó allá en el capítulo 2, los primeros versículos, y que va a terminar el día de mañana en los primeros 6 versículos del capítulo 3, donde ya hemos dicho que se nos presentan 5 relatos donde los fariseos tienen confrontaciones con el Señor Jesús. Obviamente va a terminar con que los fariseos comienzan ya a analizar la idea de callar al Señor, porque obviamente está haciendo cosas que ellos no aprobaban, como por ejemplo hacer algunas actividades en el día sábado. Por eso es que hoy veamos cómo el relato comienza diciendo: un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Recordemos cómo Dios había establecido que Israel descansara el día sábado, y este día no podían hacer ellos ninguna actividad física, pues era el día de reposo, el día de descanso. Hoy vemos a Jesús yendo con sus discípulos, probablemente para la sinagoga, pero mientras ellos iban pasando, obviamente estaban pasando, ¿verdad?, por unos sembrados de trigo. Se nos dice que cortaban espigas y obviamente las tenían en sus manos. El evangelio de San Marcos, hermanos, no nos dice lo que hacían los discípulos con las espigas, pero el evangelio de Mateo y Lucas sí nos dice, ya que ellos nos dicen que los discípulos cortaban las espigas, abrían la vaina y se comían los granos así crudos. Acción que pues no es para nosotros muy desconocida, ¿verdad? Pues muchas veces cuántas personas lo pueden hacer. Ahora, notemos cómo ellos le reclaman al Señor y le dicen: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Notemos que ellos ahora le están reclamando al Señor, pero ¿por qué se molestan? Y fíjese, no se molestan o no le reclaman porque están cortando espigas de trigo de un cultivo que no sea de ellos. Porque cualquiera podría decir: mire, pero ellos están robando, entonces hay que llamarles la atención. Pero no, fíjese, no era por eso que ellos estaban ahora molestos, sino que estaban molestos con el Señor porque era día sábado, y por ser sábado ellos no podían hacer, según su criterio, aquella acción. Pues ellos veían que el cortar unas espigas
A eso se refería ya a cegar, ¿verdad? O sea, la siega. Y la siega era una de las actividades que la ley decía que no se tenía que hacer. Pero claro, nosotros entendemos por siega ya el momento de la cosecha general, ¿verdad? No por un par de espigas que alguien puede cortar. Entonces vemos cómo le reclaman, ¿verdad? ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido por la ley? O sea, el reclamo está ahí. Ellos están viendo una acción que no es adecuada para en aquel momento y obviamente para aquel día. Ahora, veamos entonces la respuesta del Señor. En el versículo 25 y 26 tenemos esa respuesta. Y notemos que el Señor les dijo: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Hermanos, esta historia nos la cuenta el libro de Samuel, ¿verdad? Exactamente el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 17. Usted ya lo puede leer. Y nos habla que una de esas ocasiones en que Saúl quería matar a David, David salió huyendo del palacio juntamente con sus hombres. Y como salió huyendo, no tuvo tiempo de llevar provisiones. Pero David era amigo del sacerdote Ahimelech. Y en ese camino, David pasa, ¿verdad?, por el templo, pasa por el santuario, ¿verdad? Recordemos que no había templo. Entonces pasa por el santuario y dice la palabra que ellos padecían necesidad. Pues vea que dice: entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes, y le dio también a sus compañeros. Aquí, hermanos, hay varias cosas que tengo que explicarle para poder nosotros entender la respuesta del Señor. Lo primero que puedo decir es que el libro de Levítico, capítulo 24, versículos del 5 al 9, habla de los panes consagrados o los panes de la proposición. Estos panes debían de ser 12 tortas de pan que todos los días a las 6 de la mañana se ponían en el altar. Pero esos panes el siguiente día se retiraban y se ponían otros nuevos, o sea, otros recién hechos. Entonces, esos panes que habían estado todo el día en el altar eran panes consagrados. Y claramente el libro de Levítico dice que solo los sacerdotes lo podían comer. O sea, aquí esa es la respuesta que el Señor le da. Otro punto muy importante que debo decir acá es que el Evangelio de San Marcos tiene algunos errores, y este es un error histórico, porque fíjese que acá se nos dice que entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Si usted va, hermano, al primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6, usted se va a dar cuenta que quien estaba sirviendo fue el sacerdote Ahimelech. Ahora, ¿por qué dice acá Abiatar? Abiatar fue el padre de Ahimelech, segunda de Samuel 8:17 lo dice, ¿verdad? Entonces, por eso cuando usted lee acá que dice en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y usted va a buscar ese texto en primera de Samuel, usted va a decir, esto no cuadra, porque aquí habla que el sacerdote era Ahimelech. Y efectivamente,
Por eso debo decirle, y esto es un dato curioso, ¿verdad?, que este es un error histórico. Este es un error histórico. No estoy diciendo que la Biblia tiene errores, no, ¿verdad? Estoy diciendo que aquí pusieron al papá, que obviamente fue sumo sacerdote, pero que el texto exactamente nos habla de Ahimelech, que fue el que ejercía cuando se dieron los hechos. Pero en realidad, ¿qué fue lo que quiso decir Jesús? Jesús lo que quiso decir es que los panes sagrados solo lo podían comer los sacerdotes. Hoy está llegando David con varios de sus compañeros, hombres pues a lo mejor vulgares, le voy a decir, porque vivían en los montes, ¿verdad? Y llegan ahora a la casa de Dios y le piden al sacerdote que les pueda dar algo de comer. Y el sacerdote le dice: mira, no tengo nada que darte, lo único que tengo son los panes sagrados. Y le dice David: pues mira, dámelos porque tenemos hambre, ya tenemos varios días de andar en el monte y no hemos comido nada. Y el sacerdote le dice: te los doy con una condición. Ajá, le dice David. La condición es, le dice, que me asegures que estos hombres no se han juntado con mujer en los últimos 3 días. No, hombre, le dice, no estás escuchando que varios días tenemos ya de andar en el monte. Y en ese momento el sacerdote les dio los panes para que ellos los comieran. Hermano, cualquier persona que hoy en día lee el texto podrá decir: eso fue un sacrilegio. Pero lo que Jesús está enseñando acá es que es cierto, los panes eran los panes consagrados, que solo lo podían comer los sacerdotes. Eso decía la ley. Pero ahora el Señor viene y presenta el valor importante del ser humano ante la ley. Bueno, es más, ante la religiosidad, ante la religión. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos de reconocer. Mire, el ser humano es más importante que la religión. O sea, lamentablemente vivimos tiempos donde la gente se fanatiza, donde la gente es muy fanática, ¿verdad? Donde usted va a ver personas peleando por religiones. Yo siempre he dicho: mire, hermano, Dios no necesita que usted lo defienda. Dios se defiende solo. Hay personas que dicen: no, padre, hay que defender la fe. No, usted no defienda la fe, usted viva la fe. La fe se defiende sola, hermano. Es como que alguien diga: yo voy a defender la verdad. La verdad se defiende sola. Y por esa razón es que debemos nosotros verdaderamente de reconocer que no debemos nosotros de caer en la religiosidad a tal punto de que nos vuelva ciegos para no ver el valor, para no ver verdaderamente la solidaridad con que debemos de acompañar al hermano, aunque tal vez no sea de nuestra congregación. Mire, hay personas que si no son de su grupo, si no son de su congregación, obviamente no los toman en cuenta. Hay personas que para que alguien pueda tomarlos en cuenta, tienen que ser de su grupo, ¿verdad? Tienen que ser ahí de su iglesia. Porque piensan, y esa es obviamente una frase ya muy vieja, que solo su iglesia tiene la verdad, ¿verdad? Eso es como la frase que ellos defienden. Pero creo, hermano, y a la luz de la justicia y la palabra de Dios, debemos nosotros de comprender que el Señor no nos ha mandado a pelear. Mire, no nos ha mandado a discutir por religiones. El Señor no nos ha mandado
a que vengamos nosotros a pelearnos con los demás o a pelearnos con aquellas personas que creen o que le sirven a Dios tal vez de una manera diferente. Al contrario, el Señor nos ha mandado a amar, nos ha mandado a servir. Yo sé de muchas personas que les gusta que uno hable mal de los otros. Si usted ya me ha escuchado por varios meses o años, tal vez usted se ha dado cuenta, yo nunca he utilizado este espacio para criticar a ningún pastor, para criticar a ningún sacerdote, para criticar a ningún predicador, para criticar a nadie. Porque estos espacios no son para criticar a una iglesia o a una persona. Este espacio es para predicar la palabra, hermano. Este espacio es para eso. Y por eso es que hay personas que a veces me escriben y me dicen: padre, es que usted debe de aclarar que el católico debe de defender su fe, etcétera, etcétera. Y yo siempre le digo: mire, el católico debe de vivir su fe, porque su propio testimonio será su mayor defensa. Ahora, volviendo al texto, vemos como el último versículo es interesante, porque el Señor dijo: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Veamos cómo esto es importante, pues para muchos primero es la religión, ¿verdad? Y por último está el ser humano. Y vea que en muchas ocasiones la religión se vuelve opresora del ser humano. Le puedo poner un ejemplo: el caso de la transfusión de sangre de los testigos de Jehová. Ellos lo prohíben y lo hacen por un texto mal interpretado, por cierto, pero ellos no aceptan y prefieren que la persona mejor se muera antes de recibir una transfusión de sangre. Pero vea, o sea, es bien drástica la decisión, es a veces incluso hasta injusta, y muchas personas caen en eso, ¿no? Nos volvemos religiosos, nos volvemos pesados, groseros. Hay personas que en Semana Santa le dicen: mire, usted no tiene que comer carne. Hermano, ¿y qué tal si la señora solo tiene su pollito ahí que va a comer en la Semana Santa? O sea, aquí es donde nosotros ante todo debemos de ser misericordiosos. El Señor dijo: el hombre no ha sido creado para servir a la religión, sino la religión ha sido creada para servir al hombre, y el Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¿verdad? Con esto, hermanos, el Señor Jesús estaba enseñando que las leyes ceremoniales debían de ser flexibles. Mire, la religiosidad de los pueblos debe de ser flexible, entendiendo a la persona, por sobre todo enseñando que la vida humana es más importante que cualquier otra cosa y que siempre es lícito hacer el bien y salvar la vida humana. Por ello, no caigamos, ¿verdad?, en seguir dividiendo el cuerpo de Cristo. Al contrario, hoy es cuando podemos nosotros ver y entender la palabra y darnos cuenta que no estamos aquí para pelear con nadie por la fe, sino más bien vamos a vivir nuestra fe para dar un buen testimonio, y que ese testimonio verdaderamente alabe a Dios y hable por mí, hable por mi fe. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor.
Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.